Pichincha Universal, generando noticias. Ya hemos logrado establecer conexión vía Skype con Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano, dirigente del movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, y le enviamos un cordial saludo desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Hola, Washington, ¿qué tal? Buen día, un gusto de saludarlo a usted y a toda su audiencia. Encantado de estar al aire. Muchas gracias. El 5 de agosto el juez Marcelo Paloma acogió el pedido de la Fiscalía del Estado y llamó a juicio penal a Ricardo Patiño, procesado por su presunta participación en el delito de instigación. Además, resolvió mantener sobre él la medida de prisión preventiva. Su primera reacción sobre este tema, economista. Bueno, yo quisiera poder comentar, si tú me permites, aunque sea 2 minutos o 3 minutos. Encantado, claro. Acerca de la entrevista. Hola, María Isabel, ¿cómo está? A través digamos, sobre la entrevista que pasó, no para contradecir con el invitado, sino para hacer un comentario. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana ahora fue elegido por el pueblo. Antes se elegía a través de un concurso, ahora fue elegido directamente por todos los ecuatorianos. Todos pusimos nuestro voto y lo elegimos. Y ahora quieren o destituirlo o terminar con la existencia de ese organismo. Es prácticamente lo mismo como si hubiéramos elegido presidente de la República y en la Asamblea Nacional decidiera terminar con la figura de la presidencia de la República y quiera hacer ahora el reinado. Y que ya no se elija presidente, sino que se elija a un rey. Pero es así de increíble lo que están queriendo hacer esta gente. Primero nos lograron convencer al pueblo ecuatoriano, nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, pero bueno, lograron convencer al pueblo en la consulta de que había que elegir al Consejo de Participación Ciudadana, no que se lo escoja a través de un concurso. Esa consulta ganó. Después de eso, se hace la convocatoria a la elección y se los elige. Y ahora quieren terminar con esa figura. Es como que, te digo, elegimos al presidente de la República y después la Asamblea decide que ya no va a haber presidencia en adelante. Por tanto, ya el presidente se va a su casa, vamos a elegir al presidente de otra manera, o ya sea que lo elija la Asamblea Nacional, de cualquier otra manera. Están echando al tacho la voluntad popular. Eso yo diría que es lo más importante de destacar. Y si no digamos, lo tratan de hacer de la una o de la otra manera. Y también quisiera comentar brevemente, porque esto pasó recién hace pocos días, las declaraciones de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso acaba de decir abiertamente que ellos están permitiendo la gobernabilidad de Lenín Moreno. ¿De qué significa? O sea, que están permitiendo que gobiernan, no le hacen ningún daño, no le afectan en nada, no lo molestan para nada. ¿Y cómo lo están haciendo? A cambio de no molestarlo, o sea, a cambio de no revisar sus cuentas, esas famosas cuentas de INA Papers, de Panamá, del Banco Balboa Bank, etcétera. Ya no le vamos a revisar nada al señor, pero a cambio de dejarlo gobernar, le pedimos que ejecute el plan de gobierno de la campaña de Guillermo Lasso. Eso es vergonzoso, eso es asqueroso que una persona diga que un segundo candidato, que ahora va a ser el tercero, parece, la tercera candidatura a la presidencia de la República, diga, estamos dejándolo gobernar, porque aunque estamos en contra de él, no importa, pero está haciendo nuestro plan de gobierno. Y a cambio de eso, nosotros nos quedamos calladitos. Eso es lo que está sucediendo. Un ratico, pero Guillermo Lasso dice que eso es no ser mezquino. Claro, él puede compartir su plan de gobierno con el gobierno. Es repartirnos las cosas. Él está gobernando, yo no estoy de acuerdo con él, pero no importa, con tal de que haga la reforma laboral para mandar al diablo los derechos de los trabajadores, que haga la reforma económica para permitirle a los banqueros hacer lo que les da la gana, que haga todas las reformas, la fiscal, etcétera, para
beneficiarlos a ellos, no importa. Entonces dejémoslo nomás que gobierno. Es decir, no solamente dejémoslo que gobierno, cuidémoslo, dejémoslos impune ante las amenazas, ante las denuncias evidentes, clarísimas que ha habido respecto a el manejo de las cuentas de INA Papers. O sea, ninguna cosa, pura lámpara, pura palabrería. Él dijo, revisen mis cuentas, no hay problema. O sea, él aparece como muy, otra vez, generoso también. Abran mis cuentas, pero no las han abierto. Es solamente para decir, él lo dijo, pero ¿dónde está la fiscal revisando y pidiendo las cuentas y sacándolas? Cuando otros supuestos cuadernos aparecen por todos lados. ¿Dónde está la acción contra los familiares de este señor que le encontraron $250,000 en Miami? Nada, absolutamente nada. O sea, la justicia es para unos y no para otros, cuando la justicia tiene que ser imparcial. Bueno, perdona, María Isabel, que haya introducido otros temas, pero me hizo una pregunta a Washington, pero no podía dejar de comentar estos dos importantes aspectos. Y es clave, muchas gracias. Es parte justamente de Revolución Ciudadana y uno de los ideólogos más representativos. Continuamos entonces para retomar este tema que está causando no solamente su preocupación por su situación personal y de su familia, sino de muchísimos ecuatorianos que consideran que su caso representa la criminalización de la opinión. Bueno, sí, realmente nos deja con una gran preocupación a los periodistas, a cualquier político que se oponga a un gobierno y que llame a la gente a rechazar las cosas que hace el gobierno, que es lo que yo hice. Y yo creo que es muy importante, tal vez algunos pequeños comentarios sobre mis declaraciones, que son públicas, todo el mundo las conoce. ¿Qué ha hecho ese fiscal morocho durante todo este tiempo, desde octubre para acá? Más de 6 meses. Lo único que ha podido demostrar, y así lo dice, es que yo fui el que dije lo que dije. Eso es lo único que ha podido demostrar. Sí, ese es Ricardo Patiño. Hemos encontrado en otros lugares su misma foto y ese es. Y los exámenes de criminalística indican que él fue el que habló. Si yo desde el primer día lo reconocí, yo dije que yo había dicho eso. Yo reconocí que yo había dicho eso y lo sigo reconociendo. No tiene que probar. Yo dije a nuestros militantes, salgamos a las calles a acompañar a nuestro pueblo en sus luchas. Pero algo que no dice él nunca, el fiscal, y eso es una manera de engañar y de mentir, es que yo dije reiteradas veces, y hagámoslo sin el uso de la violencia. Vamos a reclamar, a acompañar a nuestro pueblo. ¿Y qué más puede hacer un partido político de izquierda y revolucionario que acompañar a su pueblo cuando le están quitando todos los derechos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces se trata de meter mis declaraciones en un artículo del Código Penal que dice que es cuando alguien instiga al cometimiento de un delito. La pregunta es, ¿cuál es el delito? ¿Dónde está el delito? ¿Cuál es el delito que se cometió? Y si es así, si llamar a la gente a manifestarse en las calles y a reclamar por las acciones que un gobierno toma, entonces debería estar, no sé, pues miles y miles de ecuatorianos en las cárceles. Debemos entender la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de reunión y la libertad de oposición política. Está consagrada en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en todas las convenciones internacionales. Y si por un discurso dado, un discurso político, evidentemente, no es un discurso delincuencial, porque esto es lo que ellos quieren confundir. El delincuente y a quien uno puede apresar con razón es aquel que está organizando el cometimiento de un delito y le dice a unas personas, instiga y les dice, miren, vamos a comprar unas armas y entonces vamos a asaltar un banco, etcétera, etcétera. Quien dice eso, quien hace eso, está cometiendo un delito, incluso aunque no participe. Quien instiga al cometimiento de un delito. Yo he estado llamando a resistir ante un gobierno que está destruyendo la vida de los demás y que está afectando y violando los derechos de los ecuatorianos.
Ya. Ahora, para que exista persecución política debe haber una articulación entre un gobierno, una fiscalía y la justicia. ¿Esto cree usted que está dado? Por supuesto, está clarísimo. Tanto es así que cuando a alguien se le sale un poquito de ese esquema, de ese libreto, lo persiguen, le hacen bullying. Cuando una semana antes, unos días antes de que pidieran y emitieran una boleta de captura contra mí, una jueza de garantías penales, a la que le pidieron que dicte una orden de prisión, y ella dijo, no, pero si no hay ningún fundamento, ¿cómo voy a dictar orden de prisión contra alguien? Si la orden de prisión es un chiste, no es que yo puedo decir quitarle la libertad a alguien porque el fiscal dice, oiga, una orden de prisión porque el señor declaró ante CNN que no sabía si iba a estar en el país. Ya por eso, una orden de prisión. La jueza dijo, no hay un fundamento, yo no la puedo dictar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Diana Salazar, la fiscal 1020, formada en los Estados Unidos? Eso es importante recordarlo, porque los gringos, no hablo de los gringos, del gobierno norteamericano, ha comenzado a sustituir los golpes de Estado por los golpes de la injusticia. Esa señora fiscal 1020, ese mismo día o el día siguiente, a través de un tuit, ni siquiera a través de una acción administrativa, jurisdiccional, no, a través de un tuit, públicamente dijo, hay que averiguar el comportamiento de la señora y hay que revisarle sus cuentas. ¿Qué quiere decir revisar sus cuentas? A lo mejor le dieron una coima, no sé, si ella, digamos, actúa porque conoce muy de cerca lo que significa eso, pero yo no, y la jueza tampoco, porque ni siquiera he tenido algún nivel de comunicación con la señora jueza cuando se produjo este hecho, para imaginar con mis abogados alguna comunicación. Esto fue reservado, solicitaron la prisión y la jueza dijo, no, si no hay fundamento yo no le puedo dar una prisión. De prisión. Y entonces se fueron contra ella a analizar su comportamiento y a revisar sus cuentas. O sea, cuando el libreto, María Isabel, lo modifica, cuando a alguien se le sale, del libreto, inmediatamente van contra ella. Y entonces, claro, si la fiscal general del Estado, la fiscal 1020, ante una orden, ante una decisión que toma la jueza, comienza a caerle encima, claro, los otros jueces dicen, no, pues a mí también me van a meter preso, así es que mejor contra las decisiones del gobierno no voy a actuar. Esta es la realidad. Y además, esa confabulación tiene que ver con lo que en esos días pasó. Hay que crear un ambiente contra una persona. Así que crear un ambiente, esa persona es mala, esa persona es indisciplinada, esa persona es relajosa, esa persona es un delincuente. ¿Y qué hizo la ministra María Paula Romo? Ya han pasado abril, mayo, junio, julio, ya estamos en agosto, vamos al cuarto mes. Y la señora dijo, para poner ese ambiente tenebroso al lado mío, dijo que yo estaba con unos hackers rusos, que suena como una cosa tenebrosa, y con otros hackers de otro país estábamos interrumpiendo, metiéndonos en los niveles informáticos, en las computadoras del gobierno, para desestabilizarlo. Dijo eso, y que yo había viajado con esas 3 personas alrededor del mundo, ¿cuántas veces? Cuantísimas veces, como dicen en algunos lugares del campo. Nunca ha podido demostrar, y dijo que tenía todas las pruebas, nunca ha podido demostrar. ¿Y por qué? Washington y María Isabel, porque no es real, no lo puede demostrar, porque el señor Olavini, yo no sabía que existía este señor. Yo no conozco esos 2 hackers rusos, nunca en la vida he sabido de nada de eso. ¿Cuáles? Pero ya se creó el ambiente. De tal manera que cuando al juez, el segundo juez, se le pide que dicte una orden de prisión, dice, bueno, sí, si la fiscal está yéndose contra una jueza que le negó la orden de prisión, y si este señor, pues ya la ministra en una conferencia que salió a nivel mundial, dice que es un delincuente que está desestabilizando al gobierno con hackers internacionales y que ha viajado por todo el mundo, pues yo no puedo decir que no, va la orden de prisión. Ese es el problema. Es todo un aparataje montado, un drama montado para liquidarnos. Y para liquidarnos a algunos, no a otros, a los que
no les interesa, pues no les hacen nada. Pero a los que sí podemos conducir un proceso de transformación y de recuperación de la dignidad en el país, eso sí lo hacen. Economista Patiño, le pido que comente también una reacción que ha tenido el abogado Alfonso Zambrano Pasquel sobre la orden o el pedido de la fiscal de prisión preventiva contra Rafael Correa. Él señala que la prisión preventiva contra Rafael Correa es desproporcionada y vulnera igualdad de todos ante la ley. Un depósito de $6,000 resulta ridículo y es una vergüenza para la justicia ecuatoriana. Si es por cohecho, ¿quién es el cohechador? No es transparente la actuación de la Fiscalía, dice el abogado Alfonso Zambrano Pasquel. Su comentario, por favor. Sí, Washington, eso es otra cosa increíble. Un presidente que ha manejado miles de millones de dólares. Que la acusación contra él, no lo olvidemos. Eso fue lo que salió en las primeras páginas de los periódicos. Odebrecht puso presidente. ¿Dónde está? Pues para... O con los $6,000 puso el presidente. Esa es la pregunta. Odebrecht puso presidente. Entonces, como ya no han podido encontrar eso, ahora resulta que dicen que hay un depósito en su cuenta de $6,000. Perdonen, compañeros, $6,000, que además el presidente Correa entiendo que ha respondido diciendo, si hay un crédito que me dieron, un préstamo, yo lo devolví, etcétera. Pero ya por eso, sin ninguna prueba, porque hay un depósito. En mis cuentas también hay depósitos, y en las cuentas de cada uno de nosotros hay depósitos. Es muy común que haya depósitos porque yo tuve alguna dificultad, tú me prestaste una plata, te la devolví. Estas cosas pueden suceder, pero no estamos hablando de depósitos que puedan implicar cohecho, que pueden implicar otro tipo de cosas, que le depositaron como al señor Andrés Páez, que le depositaron $950,000 y que después dicen que se habían equivocado. Bueno, ya el señor lo explicará, pero el señor no se fue a la cárcel por ese error en el depósito que se le hizo. A Rafael Correa, al líder histórico de la Revolución Ciudadana, porque hubo un depósito, yo no lo sé, pero es lo que se dice, que hubo un depósito de $6,000 y que según la información que tengo, él ha manifestado que le prestaron ese dinero y que lo devolvió. Ya le dan una orden de prisión. Es realmente impresionante, es impresentable a donde ha llegado esta supuesta justicia, esta verdadera injusticia, y particularmente la Fiscalía. Por eso es que a pesar de que la señora sacó 10 en su examen sobre 20, en el examen objetivo, porque también en el otro, qué es lo que dijo, qué es lo que habla, cómo habla, además que dijo cometió un montón de errores gravísimos en su examen oral, porque cuando le preguntaron sobre prisión preventiva, lo que dijo es exactamente lo contrario de lo que dicen nuestra ley, nuestra Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos, que dicen que la prisión preventiva es el último recurso. Ella lo dijo en su examen oral, es el primero que hay que utilizar. Es su opinión personal, pero no es lo que dice la legislación. Es esa Fiscalía que está absolutamente entregada no solamente a Moreno, sino fundamentalmente al gobierno de los Estados Unidos, que está tratando de limpiar, entre comillas, de progresismo nuestra América Latina y persiguiendo a todo líder progresista que exista, lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, ex canciller Patiño, no por la importancia de la persona, sino quizá por lo que deja en su capacidad de influir a quienes le siguen. Una periodista dice, el problema no es el monto del depósito, y bueno, da el insulto típico a quienes piensan distinto al gobierno, sino la procedencia. El depósito es solo otra prueba de que sí lleva su parte, y la procedencia de ese dinero mal habido trae consecuencias, como dicen los grafitis, que vuelva pero a la cárcel en relación al expresidente Correa. Y bueno, creo que sí se imagina que periodista es una señora. Sí, una señora que tiene una obsesión ahí psicológica. Yo creo que lo que ella necesita es recibir una atención psicológica, ¿no? Porque ya es una obsesión que es patológica. Patológica quiere decir que es enfermiza, ¿no? Porque, claro, yo puedo
recibir, no olvidemos, y eso el presidente lo ha dicho en algunas oportunidades, entre nosotros, entre compañeros, en muchas ocasiones había necesidad de atender a personas que tenían requerimientos. En muchas ocasiones a la presidencia llegaban pedidos de auxilio porque alguien necesitaba atender en su salud urgentemente, tenía problemas muy graves y pero una cosita, disculpe que le interrumpa. Ricardo, perdone que le interrumpa. Para ese tipo de cosas. Ya. Si el compañero tuvo una necesidad temporal de recursos y si recibió ese dinero como un préstamo, es absolutamente razonable que eso suceda y que no signifique el cometimiento de ningún delito. Ya, pero la centralidad de lo que dice la periodista es que no es lo importante el monto, sino la procedencia. Y es allí donde quizá se aspira a una explicación. ¿La procedencia fue mala vida? ¿Dinero No, mala vida? No, por supuesto que no. O sea, los recursos que recibe cualquiera de nosotros de un préstamo de $6,000 no puede ser mal habido. O sea, lo mal habido tiene que primero demostrarse, ¿ya? Y en segundo lugar, tiene que estar claro de que tiene ese destino. Pero si yo recojo recursos entre mis compañeros para atender emergencias y entre esas emergencias también puede estar una necesidad temporal que yo tenga, eso no significa absolutamente nada que tenga que ver con un delito. Muchas gracias. Bueno, ahora, para concluir nada más, hay otros casos que se están presentando en el país que llaman la atención, por ejemplo, el de Graciela Mora, ex candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que resulta le han llamado a rendir hoy su versión libre y voluntaria por el fallecimiento de Julio César Trujillo. Es que ya es no lo quieren decir de esa manera, pero lo que le llaman es por ataques y resistencia. Y resistencia. Ataques y resistencia. Entonces, sumado a lo que es el caso de Olavini, que permanece con el proceso, que vinculan a otra persona para mantener vivo el tema, se bajó, digamos, de la camioneta el FBI en su momento, pero entiendo que esto no ha quedado allí resuelto, sino abierta la herida, si se quiere. ¿Qué escenario configura para el país? Es una ya persecución infame. O sea, imagínese usted, yo estoy imagínese que esto puede suceder en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, usted sabe todas las cosas que se dicen. En el debate político, que es fundamental para una democracia, lo dicen todos los organismos internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, todos los organismos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establecen que es fundamental el debate político, la confrontación política para la democracia. No estoy hablando del odio, no estoy hablando de la violencia, no, la confrontación política, el debate de ideas. Imagínese usted entonces en la Asamblea Nacional, que hay todos los días debates de toda naturaleza y que la gente se dice cosas muy fuertes de un lado a otro, y resulta que se muere que el señor A le dice al señor B que es una persona inescrupulosa, que ha votado en contra de la ética, etcétera, lo que fuera. Le dice cosas muy duras y el señor se muere. Entonces resulta que es culpable de la muerte porque le dijo cosas muy duras. O sea, no se puede culpar a alguien, no se puede penalizar, no se puede demandar o sentenciar a alguien porque le dice a otra persona su opinión respecto a lo que es. Yo no recuerdo lo que dijo Graciela en aquella ocasión, pero desde aquí mi solidaridad con ella, mi absoluta solidaridad con ella, porque me parece que le dijo que no se podía ir así de esa manera, que tenía que responder, no me acuerdo exactamente los términos, pero eso, y que le hubiera dicho incluso algo más grave, que el señor haya estado enfermo, eso no tiene la culpa Graciela Mora, que el señor tal vez no debió haber estado en esas funciones porque si tenía, no sé, problemas de presión arterial o estaba muy enfermo, debía haber estado en su casa. Pero no es culpa de una persona que en este caso ni siquiera es, digamos, no estaba actuando como política, sino como candidata. Me parece que en aquella época todavía no estaban definidos los puestos. Y además incluso ella no está entre los ganadores al concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Que era candidata simplemente, que le haya dicho
las cosas que el señor Julio César Trujillo se merecía seguramente, y que el señor se murió porque tenía problemas de salud. ¿Cómo vamos a meter presa o sentenciar o juzgar a una persona que le dijo lo que le tenía que decir? Lo que muchos también hemos dicho al señor Julio César Trujillo o a cualquier miembro representante de este gobierno nefasto que el Ecuador tiene. Esa es la realidad, esa es la verdad. Es perseguir a los que pensamos distinto. Es apresar y destruirnos la vida a los que pensamos distinto. Porque como lo he dicho en un video que puse al aire hace 2 días, no es contra nosotros, es contra el proyecto, el modelo de país que les molesta ese modelo de país y quieren otro. Pero ya lo que dijo Lenín Moreno ya es de antología. No queremos la seguridad, queremos libertad. Entonces un niño de 5 años no quiere la seguridad de su casa, de su hogar, de su familia, de su escuela, de jugar. No, ya los niños de 5 años no quieren eso. Ellos quieren vender Coca-Cola en vasos de plástico en las calles, allá en El Peligro, en las calles, a las 12 de la noche. Eso quieren los chicos. No estar en su casa descansando o disfrutando de su familia. Ese es el nuevo modelo, el modelo neoliberal que les encantaría a estos sinvergüenzas que están ahora dirigiendo el país y que de frente han dicho que lo apoyan y lo solapan. Eso es lo que dijo Guillermo Lasso, para decirlo en palabras crudas. Él dice, nosotros estamos apoyando la gobernabilidad. No, están solapando a un sinvergüenza que está en el poder, que está en el gobierno, traicionó al pueblo ecuatoriano, solapándolo especialmente para que no se investigue sus cuentas y el tema de INA Papers, y a cambio de eso, que nos haga todos los favores que necesitamos, que ellos necesitan, que los grandes empresarios y los banqueros necesitan, porque dicen, no importa, yo no estoy con él, pero si nos hace las cositas que les pedimos, no importa, yo le permito todo y le solapo todo. Ese es el país en el que estamos viviendo, y ese no era el país por el que el pueblo votó, querido compañero. Muchas gracias, economista. El tiempo lamentablemente se nos agotó. Tendremos la posibilidad de continuar y abundar en detalles sobre varios temas de la realidad política del país. El economista Ricardo Patiño estuvo en los micrófonos de Pichincha Universal. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.